último sondeo conocido hoy da un respiro al Partido Socialista y descarta el sorpaso de Unidos Podemos al PSOE en escaños. Una puerta a la esperanza que no borra, sin embargo, la posibilidad de tener que celebrar unas terceras elecciones, porque para Jordi Sevilla, por ejemplo, asesor económico de Pedro Sánchez, se deben evitar a toda costa permitiendo gobernar a quien recabe más apoyo parlamentario, aunque sea el PP. En algunos temas de España, los acuerdos deben incluir a todos. Es decir, sin vetos, sin vetar al Partido Popular. Sin vetos, yo creo que no, que la palabra veto es difícil. La capilla de la Universidad Autónoma ha amanecido profanada con pintadas a favor del aborto, en las que podía leerse educación laica o aborto libre. Además de los grafitis, el suelo, los muros, las bancadas, el confesionario, el sagrario y las figuras religiosas estaban también manchadas con salpicaduras de pintura roja. Desde la Archidiócesis de Madrid condenan el ataque y piden que no se repita. A 8 días del referéndum en el Reino Unido y con la posibilidad de un sí al Brexit subiendo en las encuestas, Londres advierte a los británicos de que la salida de Europa supondría el aumento de los impuestos y, atención, un agujero presupuestario de casi 40.000 millones. I have to tell you, in my judgment as Chancellor Exchequer, and I've been doing this job for 6 years, if we vote to quit the EU, then that will be at risk. The investment won't come here, the trade won't be as much, and the estimates show, the new analysis shows, that 120,000 jobs in the north of England will be at risk if we quit the EU. Las bebidas muy calientes pueden ser la causa del cáncer de esófago, así lo afirma un estudio avalado por la OMS que especifica que la temperatura, eso sí, debe ser superior a los 65 grados. En unos minutos hablaremos con un oncólogo para conocer los riesgos de beber líquidos a alta temperatura. Hablaremos, como les decíamos, con Mario Arregui, doctor de la Clínica Preventia. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Rusia ha vuelto a jugar un partido y sus seguidores la han vuelto a liar. Sí, así que habrá que estar muy pendientes de lo que hace la UEFA, si les expulsa o no. Hay que recordar que la UEFA amenazó con expulsar a Rusia o a Inglaterra de la Eurocopa si sus seguidores volvían a protagonizar incidentes, pero dentro del estadio. Y lo que estamos viendo es precisamente lo que ha ocurrido hace apenas unos minutos, una hora aproximadamente. Ultras rusos han sacado bengalas en ese partido ante Eslovaquia, por lo cual la Federación Rusa, el equipo de la Federación Rusa, mejor dicho, puede ser expulsado de esta Eurocopa. En el tiempo de deportes hablaremos obviamente de esta Euro, pero también de novedades al respecto del Real Madrid. Abrimos con el último sondeo conocido porque da un respiro a los socialistas y descarta el sorpaso en escaños de Unidos Podemos al PSOE. La encuesta realizada por el diario.es pone en duda el adelanto otorgado a los socialistas 2 escaños más que a la formación morada. Los populares serían los vencedores de las elecciones con casi el 30% de los votos y una pinza de entre 121 y 126 escaños. El PSOE seguiría siendo segunda fuerza en escaños con entre 83 y 86 diputados, no así en porcentaje de voto, donde Podemos le sacaría casi 2 puntos, pero consigue solo entre 80 y 84 escaños. Respecto a Ciudadanos, no hay muchas sorpresas, aunque baja respecto a otros sondeos al conseguir un máximo de 36 diputados. Evitar unas terceras elecciones a toda costa, aunque esto suponga dejar gobernar al Partido Popular si es el partido que más apoyos consigue recabar tras la cita con las urnas. Es la petición que desde las redes sociales ha hecho el exministro socialista y asesor económico de Pedro Sánchez, Jordi Sevilla. En ocasiones como esta, dice, hay que aceptar situaciones excepcionales. Una opinión que no es exclusiva del exministro, ya que ayer mismo, en el frío encuentro entre José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de nuestro país, y Pedro Sánchez, el exlíder del Ejecutivo, también dejó claro su parecer respecto a los pactos. Dice Zapatero que no es momento de vetos ni siquiera al Partido Popular. Un frío encuentro, el de los dos socialistas, que puso de manifiesto que no solo no trabajan codo con codo, sino que tampoco están de acuerdo en lo fundamental. Sánchez reiteró su negativa a cualquier tipo de alianza con los populares, al tiempo que reconoció que si antes los votantes le pedían rechazar a Rajoy, ahora le exigen que con Iglesias no vaya a ningún lado. ¿Con quién cree usted que debería pactar el Partido Socialista? ¿Con Podemos? ¿En una gran coalición con el PP? Yo creo que en algunos temas de España los acuerdos deben incluir a todos. Es decir, sin vetos, sin vetar al Partido Popular. Sin vetos, yo creo que no, que la palabra veto es difícil, ¿no? ¿Sabes lo que me dicen ahora? ¿Qué te dicen? Con Iglesias a ningún lado. ¿En serio? Sí. ¿Eso te dice la gente?
Pero no tus militantes, sino la gente de la calle. Mis votantes tienen un cabreo con Iglesias que no te puedes imaginar. Hoy Pedro Sánchez ha ido más allá al acusar a Pablo Iglesias de querer que en nuestro país se produzca una gran coalición para poder así ocupar ellos el espacio de la izquierda. Que el conglomerado de siglas que él representa supere en escaños al Partido Socialista para someterlo. Eso no va a ocurrir. Y lo segundo que propone, y lo que más desea el señor Iglesias, es que en este país haya una gran coalición para él ocupar el espacio de la izquierda. No ha sido el único dardo del líder de los socialistas contra el secretario general de Podemos. En un desayuno informativo, Pedro Sánchez ha considerado que Iglesias miente cuando dice que el referéndum en Cataluña no será una línea roja a la hora de los pactos electorales. El señor Iglesias hoy dice que el derecho a la autodeterminación no es una línea roja. Pero ¿Le eso alivia? depende. ¿Le alivia eso? Pero es que no es cierto. No es cierto porque yo lo he vivido 5 meses después del 20 de diciembre. Yo sé cuáles son las líneas rojas del señor Iglesias y cuáles no. Y le puedo asegurar que esta es una de ellas. Afirmación, sin embargo, a la que Oriol Junqueras sí parece dar credibilidad, para quien, tras las palabras de Iglesias, ha quedado sobradamente demostrado que Podemos no solo no puede convocar un referéndum en Cataluña por la falta de apoyos, sino que tampoco lo quiere. Así lo cree el vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra, que está convencido de que Iglesias renunciará al referéndum a cambio de 4 ministerios. ¿Y qué dicen desde Ciudadanos? Pues Albert Rivera asegura que Podemos quiere la independencia de Cataluña y del País Vasco. A ojos del presidente de Ciudadanos, Iglesias y sus socios están instalados en la secesión, por lo que de momento no se va a poder contar con ellos para reformar la Constitución. Preocupante. A Albert Rivera le inquieta que frente al dilema de elegir entre socialdemocracia europea y constitucionalismo o populismo, Pedro Sánchez se decante por estos últimos. No es lo único que preocupa al presidente de Ciudadanos, que también ha expresado su inquietud por el apoyo de Sánchez a Ada Colau en Barcelona o a Manuela Carmena en Madrid. Porque ahí el Partido Socialista tiene que escoger o ser un partido socialdemócrata europeo o ser un partido que apoya el populismo. Y yo creo que el Partido Socialista está en una encrucijada y tiene que escoger qué quiere ser de mayor, si quiere ser. Lo que me preocupa más de todo esto, se lo soy sinceramente, no es que Carmena haga esas cosas, no es que Colau lo haga, es que le apoya al Partido Socialista. Eso sí que es preocupante. Y ayer Albert Rivera, en una nueva tournée televisiva de los 4 candidatos por un programa de entretenimiento, dijo sin lugar a dudas la afirmación más polémica de este miércoles. Aseguró que el Partido Popular y Podemos están conchavados en esta campaña electoral para que el PP, insinuó de alguna manera, siga en la Moncloa y el partido de Pablo Iglesias copar y tener la hegemonía de la izquierda. Prueba de ello fue un ejemplo. Días antes, en la preparación del debate A4 que tuvo lugar el pasado lunes, la jefe de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, se fue de esa preparación del mismo debate en un coche oficial, el del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el señor Ayllón. Como Moragas y Irene Montero pues tenían tanta confianza. Moragas, PP, Irene Montero, ¿Podemos? Sí. Y es verdad que incluso me han comentado, y además lo vio mucha gente, que cuando se llevaba esa preparación incluso salieron juntos en el coche oficial, pues los líderes de Podemos y del PP, ¿no? Se refería a Moragas. La afirmación de Rivera es una mentira y una burda manipulación producto de la inexperiencia y del estilo de vuelo alicorto del que hace gala el Naranja. Esta era la durísima respuesta del aludido del jefe de gabinete del PP, Jorge Moragas, a la revelación de Rivera. Respondía que lo dicho por el presidente era falso de toda falsedad, acusando de infantilismo a Rivera al utilizar un cotilleo de baja estofa para confundir a la gente. Inventarse que yo me llevo a Irene Montero en mi coche, decirlo en directo, en plena campaña electoral por parte de Albert Rivera, es la prueba del 8 de que estamos ante alguien que juega esa la táctica del vuelo alicorto, manipulación, confunden deseos con realidad y lo quiero desmentir totalmente. Bueno, y tras la polémica es tiempo de intentar poner nota, evaluar a los candidatos según determinadas materias a las cuales la redacción de los servicios informativos de Intereconomía hemos intentado poner nota. Beatriz, dinos en qué materias y qué nota ha sacado cada candidato. Nos hemos fijado en algunas aptitudes después de esa propuesta de Rivera, que ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que sea un candidato independiente el que gobierne en nuestro país. Y nos hemos preguntado, ¿es que no tenemos suficiente con lo que ya tenemos? Bueno, hemos querido valorar a los candidatos y estamos viendo una de las primeras cosas, una de las
primeras habilidades que hemos querido mirar es la de la experiencia. Bueno, en este caso arrasaría a Mariano Rajoy porque de momento es el único que ha ejercido como presidente del gobierno, con lo que tendría un 5. Pedro Sánchez un 3 porque lleva toda la vida en política. Pablo Iglesias un 2 por haber conseguido crear un partido de la nada y Albert Rivera un 2 también por llevar 10 años en política y haberse convertido en una de las 4 fuerzas más importantes en nuestro país. Respecto a carisma y oratoria, aquí saldrían ganando en cambio los nuevos políticos. Un 4 hemos otorgado tanto a Pablo Iglesias como a Albert Rivera y un 2 a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez. Mariano Rajoy por sus lapsus constantes, por su dificultad y poca facilidad de palabra, aunque sí que hay que reconocer que es buen parlamentario. Pedro Sánchez, por su parte, bueno, no acaba de conectar con el electorado. Gestión. Un 4 también para Mariano Rajoy, que ya ha demostrado que puede gestionar bien un país que se encontró al borde de la quiebra y al borde del rescate, y un 0 para los demás que no han llegado a gobernar. Respecto a la imagen, la mejor imagen la luce Pedro Sánchez y, bueno, pues la peor, como vemos, Pablo Iglesias, que no tiene una imagen así muy habitual para ser un político. Coherencia, aquí ganaría de momento Albert Rivera, es el que menos se moja, también es verdad, con lo cual puede ser más coherente. El peor, Pablo Iglesias, que en esta campaña ha pasado de ser comunista, chavista, ahora dice que es socialdemócrata. Respecto al equipo, bueno, el mejor equipo lo tendría Pablo Iglesias, el más cohesionado, el más moderno y el que ha hecho unas propuestas, unos spots y unos catálogos, programas, propuestas muy originales. Y respecto al liderazgo, pues aquí también ganaría Rajoy, es el que menos cuestionado está. Sin embargo, en cuanto a aceptación del partido, sí que está muy cuestionado por las bases, por sus votantes. Eso no le ocurre a Albert Rivera, que es el que consigue ganar entre liderazgo y aceptación. Y por último, en cercanía, bueno, aquí no saca muy buena nota ninguno porque, como hemos podido ver en el último barómetro del CIS, bueno, pues los electores no les gustan mucho todavía a los políticos. Atención a la siguiente declaración. El juez Castro construyó un andamiaje sobre sospechas y conjeturas de gran calado y aplauso mediático para imputar a la infanta. Polémicas y gravísimas acusaciones del fiscal del caso Nos, Pedro Rac, en las conclusiones del caso que hoy ha leído ante el tribunal. Rac señala al marido de la infanta, Iñaki Urdangarín, y al ex socio de este, Diego Torres, para quienes pide 19 años y medio y 16 años y medio de cárcel como las personas que controlaban todas las empresas vinculadas a Nos. Además, el representante del Ministerio Público ha calificado como grave que el juez compartiera las críticas del sindicato Manos Limpias a la agencia tributaria en un auto de enero de 2014 en el que, citamos textualmente, el fiscal dice que, imbuido de interesados inputs mediáticos, manifestó que se desconoce por qué se deja al margen a doña Cristina de Borbón. De hecho, el fiscal, que mantiene su posición de no acusar a la infanta de ningún delito, ha asegurado que la acusación de Manos Limpias hacia la infanta Cristina, a la que considera cooperadora necesaria de 2 delitos fiscales cometidos por su marido, supone 2 años de tiempo perdido porque era y es una sospecha infundada que considera desquiciada por algunos medios de comunicación. Por un andamiaje sobre sospechas y conjeturas, eso sí, de gran calado y aplauso mediático. ¿Y cuál es la consecuencia? Que la instrucción deja de ser investigación y se convierte en persecución. Cristina de Borbón es infanta de España, crimen. Es licenciada en Ciencias Políticas y trabaja en la Caixa, crimen. Más asuntos. El juez ha acordado este miércoles dejar en libertad con cargos por posesión ilícita de armas a Alejandro Cao de Benós, el español que ejerce como representante no oficial de Corea del Norte en España, aunque le ha obligado a comparecer quincenalmente en el juzgado de Murcia, que ordenó, recordemos, su detención. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Cao de Benós, que ha comparecido como investigado por un delito de posesión ilícita, se ha acogido a su derecho a no declarar. El juez ha acordado dejar en libertad con cargos a Cao de Benós, pero le ha ordenado que comparezca cada 15 días ante el juzgado de instrucción número 3 de Totana, en Murcia, que es el que dirige la investigación en la que el martes la Guardia Civil detuvo a otras 11 personas en toda España en una operación contra el tráfico de armas prohibidas. Al parecer, la organización compraba armas detonadoras legales por Internet y después las manipulaba para transformarlas en prohibidas y de fuego real. Los servicios informativos Intereconomía Televisión han tenido ocasión de hablar con Alejandro Cao de Benós. Asegura que no tiene nada que ver con la operación contra el tráfico de armas prohibidas que se ha llevado a cabo en nuestro país, al tiempo que niega toda vinculación del país que representa, Corea del Norte, con esta operación que ha llevado a cabo este juzgado de Murcia. Asegura Cao de Benós que su detención y comparecencia en dependencias policiales se debe a un tema personal, colateral a su actividad como consecuencia de un error cometido a través de Internet. Acusa
acusa además a gran parte de la prensa española de verter calumnias sobre el caso y su persona, acusaciones que ya ha puesto en manos de sus abogados para las oportunas acciones judiciales. Se ha comprometido, eso sí, a que cuando se levante el secreto de sumario nos va a conceder una entrevista para dar las explicaciones pertinentes. Pues esto decía Cao de Venós a los informativos de esta casa. Repasemos ahora la visita que hizo el programa del Gato al Agua en el año 2013. En mayo, ahí tuvo que explicar y defenderse de las acusaciones de pertenecer a un régimen totalitario que viola los derechos humanos y en el que no existe ningún tipo de libertad. O sea, ¿usted no está de acuerdo que el pueblo de Corea del Norte viva entre hambre, miseria y represión brutal, no, mientras Kim Jong-un vive a todo lujo? Absolutamente no. Donde realmente hay hambre, miseria y represión y está pasando es en España, donde 4 millones de personas no podrán poner la calefacción este invierno. Mario Conde tendrá que esperar hasta mañana, jueves, presumiblemente, para poder salir de prisión. El motivo de este retraso en la puesta en libertad del expresidente de Banesto, pese a que ayer el juez Pedraz dictase un auto en libertad bajo fianza para el abogado del Estado, bajo fianza de 300.000 euros, es que la Fiscalía Anticorrupción no está de acuerdo con la libertad del preso y con los avales que ha presentado la defensa del empresario gallego. Pues para conocer la última hora de esta noticia nos vamos en directo hasta la prisión de Soto del Real, donde aún casi 48 horas después de que el juez decretara su puesta en libertad, Mario Conde continúa encarcelado. Ahí está nuestra compañera Cristina Ramos. Cristina, muy buenas noches. Buenas noches. Mario Conde continúa en esta prisión de Soto del Real. Estamos muy pendientes de esta decisión por parte de la Fiscalía, que tendrá que valorar si ese aval inmobiliario presentado ayer por los abogados de Mario Conde, esos 600.000 euros, son suficientes para cubrir la fianza impuesta por el juez Santiago Pedraz de 300.000 euros. También sabemos que los fiadores de Mario Conde presentaron ayer ante el juzgado las escrituras de 4 viviendas de las que son propietarios, insistiendo incluso que podrían hipotecarlas para garantizar esta puesta en libertad de Mario Conde. Estas viviendas se encuentran en la isla de Fuerteventura y superan el valor de los 610.000 euros. Muy pendientes, por otro lado, también de otra decisión por parte de la Fiscalía, porque podría solicitar una tasación oficial de estos inmuebles para redactar un escrito oficial que trasladaría al juez y tendrá la última decisión. Por tanto, Mario Conde podría salir mañana mismo de la cárcel, sabiendo además que el juez Santiago Pedraz ya ha considerado que no existe ni riesgo de fuga ni destrucción de pruebas. Atención, quédense con esta cifra, 1.000 millones de euros. Es la cifra concreta de la deuda pública de nuestro país. Se ha situado, atención, en el 100,5% del Producto Interior Bruto y ha marcado máximos históricos. La deuda de las administraciones públicas se ha situado, como les digo, en el 1,095 billones, con B de Barcelona, de euros. Es la cifra más alta desde el año 95. El objetivo del Gobierno en funciones es que durante este año se cierre el ejercicio bajando de este 100% en el que estamos ahora al 99%. De todas las administraciones públicas, solo las corporaciones locales han logrado reducir su deuda. Es decir, la deuda pública de nuestro país va escalando y muy previsiblemente sean las futuras generaciones, nuestros hijos y nietos, quienes tengan que asumir la carga del pago de esta deuda. Noticias sobre la deuda pública española. Nos vamos hasta el Reino Unido porque quedan 8 días para ese referéndum trascendental. En el Reino Unido, sobre todo en Londres, está el foco de la atención europea, ya que los ciudadanos británicos van a tener que votar el próximo jueves sobre la pertenencia o no dentro de la Unión Europea. La salida del Reino Unido provocaría un agujero presupuestario de, atención, 39.000 millones de euros. Habría un presupuesto de emergencia que incluiría grandes recortes y subir quizás la presión fiscal. De producirse finalmente el Brexit, el ministro de Finanzas ha advertido a la población británica que tendría que haber más recortes, más impuestos, subida de impuestos con ese impuesto de emergencia que habría que crearse y también, como decíamos, ese agujero presupuestario de casi 40.000 millones. Reconoce que sería un duro golpe para la economía del país. I have to tell you, in my judgment as Chancellor Exchequer, and I've been doing this job for 6 years, if we vote to quit the EU, then that will be at risk. The investment won't come here, the trade won't be as much, and the estimates show, the new analysis shows, that 120,000 jobs in the north of England will be at risk if we quit the EU.
Ingerir bebidas calientes puede causar probablemente cáncer. Es el nuevo alarmante, sin lugar a dudas, informe de la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho una revisión de más de 1000 estudios, concluyendo que no hay evidencia de que, por ejemplo, el café o el mate sean cancerígenos ingeridos a una temperatura normal. Eso sí, si se toman a temperaturas muy calientes, la probabilidad aumenta hasta cotas francamente alarmantes. Tenemos conexión con Mario Arregui, es doctor de la Clínica Preventias. Doctor Arregui, muy buenas noches. Hola, buenas tardes. Bueno, el informe dice que probablemente cause cáncer. ¿Eso qué quiere decir? ¿Provoca o no lo provoca? Ahora el cáncer es una epidemia a nivel mundial con una gravedad importantísima y entonces a mí me parece muy bien que la OMS dé estas señalizaciones, estas puntualizaciones sobre temas hábitos que pueden producir cáncer. De tiempo atrás sabemos que en sitios donde se toman las bebidas muy calientes hay un aumento de cáncer de garganta, sobre todo en países asiáticos o incluso en nuestro entorno. La asociación del alcohol con las bebidas muy calientes son la causa fundamental del cáncer de esófago. A todos tenemos la experiencia de que se nos ha caído algo y te has quemado. Los líquidos calientes producen quemaduras en la piel. Pues obviamente cuando tomas bebidas muy calientes, las mucosas de la garganta sufren y se produce un proceso inflamatorio, o se produce una situación de hipoxia. Y entonces, si hay un terreno, digamos, cancerígeno, donde si hay más coadyuvantes, si hay otros más factores, si además se fuma, si además se tiene mucho estrés, se toman otros tóxicos, pues claro que puede desarrollarse, puede colaborar a que se ocurra una situación de cáncer. Doctor Arregui, nos está diciendo que es la temperatura la que causa el cáncer, es decir, a temperatura normal un café, un mate, una bebida menos caliente no provocaría cáncer. Sí, yo creo que eso está claro, que la temperatura es el factor fundamental, pero ya le digo, no es solo la temperatura o tomarse un café caliente, sino tomarse un montón de cafés calientes y que además hubiese otra serie de factores coadyuvantes. ¿De qué grados estaríamos hablando? ¿A partir de qué grado sería cancerígeno? Bueno, creo que dicen, yo creo que ponía en el anuncio que ponía 70 grados, el agua hierve a 100 grados, dependiendo de la altitud a la que estamos, hierve un poquito más abajo. Pero vamos, yo creo que es más el hábito y el contexto, que no de forma puntual un café caliente o un té caliente o un mate caliente, sino más es cuestión de un hábito y en un entorno. Queda clarísimo. Doctor Arregui, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras este informativo y muy buenas noches. Buenas noches. Y atención a la nueva profanación que se ha producido de un templo católico en nuestro país. La capilla de la Universidad Autónoma de Madrid ha amanecido esta mañana con las pintadas que están ustedes viendo a favor de la educación laica, el aborto libre, incluso un signo reclamando o reivindicando este tipo de ideología. En otra de las instantáneas que van a poder ver a continuación, también se puede ver cómo han realizado algún pequeño destrozo, han dejado la pintura por el suelo, incluso en el confesionario también han dejado algún tipo de destrozo. Todavía no se sabe la autoría de este acto vandálico, aunque ya hay respuesta del Obispado de Madrid. Así es, el Arzobispado de Madrid manifiesta su dolor por el asalto de la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid y por la realización de esas pintadas que les acabamos de mostrar. No podemos permitir, decían desde allí, estos ataques que quiebran nuestra convivencia, ni que la universidad, que es un lugar por excelencia de búsqueda de la verdad y de encuentro con la sabiduría, deje de defender la libertad, cuya expresión más auténtica y grande se da y manifiesta en la libertad religiosa, como así se recoge en los derechos humanos y como defiende la Iglesia.
Bueno, ataque y profanación de un templo católico en paralelo al ataque, acoso y derribo que está sufriendo el cardenal de Valencia, Antonio Cañizares, después de hacer referencias sobre la ideología de género, la defensa de la familia cristiana que se ve atacada por el imperio gay y todas las políticas que están al servicio de esta ideología. Como saben, la Fiscalía ha abierto ya diligencias contra el cardenal de Valencia por sus palabras. El arzobispo ha sido denunciado por delitos de odio contra los homosexuales y las mujeres, pero también por xenofobia. Y atención, van a ver la siguiente imagen, otra imagen ofensiva contra los católicos. Astima con vulguis, quiere como quieras, contra la sagrada opresión, y se ve claramente a la Virgen de Montserrat y también a una Virgen valenciana. Pues atención a las declaraciones que ha hecho Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, que dice que esta imagen de dos vírgenes dándose un beso en la boca no está planteado como una ofensa, y ha apuntado que lo fundamental es ser sensibles con la libertad de las personas de amar a quien quieran y como quieran. Puig y su partido es una de las formaciones que ha pedido una comisión de investigación en el Parlamento valenciano contra las declaraciones de Cañizares, que sí que le parecen ofensivas, no en cambio esta imagen ofensiva contra los sentimientos católicos. Vanity Fair acusa a Intereconomía y a Gaceta.es de incitar a cometer ataques como el de Orlando. La revista, en un sesudo análisis, apunta directamente a este medio de comunicación como uno de los responsables de verter comentarios que crearon, dicen, un caldo de cultivo del que salió el monstruo. Y para ello muestran los siguientes tweets de la cuenta oficial de nuestro grupo. Lo están viendo en pantalla. Dice, diles, bueno, que hoy estoy en el baño, se acerca, voy a morir. Eso ha sido una equivocación del medio. El matrimonio gay no es un derecho humano, citando una de las noticias que contaban en Gaceta.es, o delirante acusación de Garzón, la culpa es del heteropatriarcado, otra de las noticias que contábamos en este medio de comunicación. Acto seguido, bueno, pues hacían, después de enlazar esas noticias, decían pues que esta clase de noticias habían creado el caldo de cultivo del que ha salido el monstruo, Omar Mateen, el asesino de esa masacre ocurrida en Orlando. Bueno, para hablar de esta noticia de que Vanity Fair, una revista de reconocido prestigio y difusión internacional, nos haya citado, y estos ataques tan duros contra este medio de comunicación, está con nosotros, ya lo ven en sus pantallas, a Pepe García Saavedra, redactor de Gaceta.es, a quien ya saludamos. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, viendo el material de Vanity Fair, en Intereconomía se ha escrito que el matrimonio gay no es un derecho humano. Vamos a ver, ¿esto quién lo dice? Porque en España lleva ya 11 años instaurado como un derecho el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pues efectivamente, esto lo ha recogido Gaceta.es, pero no lo ha dicho Gaceta.es. Lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. En una sentencia, básicamente lo que viene a recoger es que el matrimonio homosexual no es un derecho humano, es algo sobre lo que los países pueden legislar, pero que es opcional. Básicamente es el mismo tribunal que pues emite algún tipo de sentencia como la de la doctrina Parot, esa que la izquierda tanto le gusta y que permite que haya etarras fuera de la cárcel, pero lo que te viene a decir básicamente es que no es un derecho humano. Y no lo decimos nosotros, insisto, lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pepe, además arremeten contra Intereconomía y concretamente contra Gaceta.es por calificar de delirante la acusación que hizo Alberto Garzón en las redes sociales, otorgando la culpa del atentado de Orlando al heteropatriarcado. Esto es básico. ¿Cómo va a ser el heteropatriarcado el que mata cuando es el Islam radical? El mismo Islam al que Obama pues no quiere hacer ningún tipo de mención. Tiene que venir alguna vez Donald Trump para refrescarle la memoria. Y básicamente, sí, en este caso se han matado homosexuales, pero ayer mismo hubo una noticia en la que se mataba un policía. Nadie habla de polizofobia o algo por el estilo. ¿Qué más? Básicamente, Siria, el Estado Islámico en Siria, ¿a quién mata? A cristianos. Hay que recordar que precisamente Izquierda Unida, la de Alberto Garzón, la del heteropatriarcado, fue el mismo que votó en contra de condenar el genocidio cristiano a manos del ISIS, o sea que... Bueno, de todo lo que hemos expuesto, Pepe, dice Vanity Fair que esto, lo expuesto y los comentarios han creado un caldo de cultivo del que salió el monstruo. Es decir, que Omar Mateen ha salido como consecuencia, entiendo yo, de leer Gaceta.es y ver Intereconomía en televisión, dice Vanity Fair. Sí. A ver, yo sé que en Florida hay bastantes hispanohablantes y que podrían llegar a leer Gaceta.es, pero este no es el caso de Omar Mateen. Omar Mateen es un americano de origen afgano. Dudo, básicamente, que nos lea, pero bueno, que estaría muy bien.
es un poco absurdo y también le tenemos que recordar una cosa a Vanity Fair. Nosotros hemos dicho que Obama, por ejemplo, ha sido uno de los que no ha querido atribuir al islamismo radical esto, como tampoco quiere Vanity Fair. Pero, por ejemplo, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Javier Maroto, también lo ha atribuido al islamismo radical. Pepe, muy brevemente y por último, ¿tú o alguien de Gaceta sois homófobos? Porque lo decimos porque os acusan de ello y de tener poca sensibilidad con los homosexuales. Gacenta.es es uno de los medios que está publicando día tras día el asesinato de homosexuales a manos del Estado Islámico en Siria. Si eso es ser homosexual, pues... Homófobo, mejor dicho, claro. Perdón, homófobos. Claro, efectivamente. Bueno, queda clarísimo. Pepe García Saavedra, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Pues hoy miércoles, tiempo ya de abordar nuestra cita con la historia con Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estábamos hablando de nuestra cabecera que tanto te gusta porque vamos a hablar del Club Bilderberg, que se acaba de acabar la última reunión este domingo pasado, y te preguntaba yo si alguno de los que veíamos en esa cabecera había acudido alguna vez a alguna reunión de ese club. Algunos sí, algunos sí, y algunos recibía muy de cerca sus inspiraciones, digamos, muy cerca de Bilderberg, sí. Vamos a ver, dinos quién, ¿no? ¿Se sabe con certeza o no se sabe? ¿Quiénes aparecían ahí? ¿Quiénes aparecían? Aparecía Churchill. Aparecía Churchill, John Fitzgerald Kennedy. Lady Di. Churchill es uno de los grandes inspiradores Marilyn. en Europa de todo lo que tiene que ver con la ideología mundialista y concretamente pues con el Club Bilderberg, con el que tuvo una relación distante pero real. Es decir, que Churchill sí, JFK... Hombre, obviamente Estados Unidos está detrás de todo Suárez. este asunto. Adolfo Suárez tuvo gente muy próxima y muy cercana a él que fueron asiduos de Bilderberg. Bueno, como digas que Diana y Marilyn también iban... Bueno, hombre, Diana, Lady Di, pues en fin, es una hija descarriada o menos de todo ese ambientillo, ¿no? Bueno, Paz, vamos a ver ya en serio, ¿qué es el Club Bilderberg? ¿Cuándo nació? ¿De dónde procede y con qué objetivo? Pues es una organización de carácter mundialista que reúne a los principales financieros, a los dueños de medios de comunicación, monarcas, jefes de Estado, políticos de mayor relieve del mundo, que se reúnen con una periodicidad anual, normalmente en torno a la primera mitad del mes de junio, en una localidad siempre pequeña y que tenga alguna instalación hotelera pues con un estándar alto de calidad y que permita un alto nivel de seguridad, naturalmente. Es decir, pequeña, normalmente se produce en Europa, ¿no? Más que en otras partes del mundo. ¿Liechtenstein sería un perfecto enclave o...? Sí. Ha habido en muchas localidades costeras, digamos, donde existen estas instalaciones hoteleras de alto nivel y la población es pequeña y sobre todo en esta época del año todavía que no estamos. Es decir, que diríamos que es una reunión de poderosos, ricos, que se reúnen en un lugar pequeño donde no tenga mucha repercusión. Eso es. ¿No? Es la idea, la reunión. Esa es la idea. ¿Y con qué objetivo se reúnen una vez al año, nos has dicho? ¿Y con qué objetivo? ¿Para qué se reúnen? ¿De qué hablan? ¿Qué temas tratan? Porque sí que es verdad que se habla de secretismo, pero en el caso, por ejemplo, de esta última reunión sí que sabemos de qué temas han hablado. Sí, hasta hace 25 años aproximadamente las reuniones eran absolutamente secretas. Desde hace pues ese tiempo hasta hoy, en que públicamente David Rockefeller dio las gracias a la prensa por haber cubierto con su secretismo todo este tipo de reuniones, todas estas reuniones durante tanto tiempo, ya el club anuncia por lo menos de qué va a hablar y en muchas ocasiones quiénes son los invitados. Sabemos que este año, por ejemplo, el tema estrella ha sido el de los desplazados y el Brexit, naturalmente, la salida de Gran Bretaña del marco de la Unión Europea, ¿no? Pues tratan los temas que más importan en ese momento al mundo. Lógicamente, es una organización de tipo, como digo, globalizadora, mundialista, que impulsa todo lo que sea derribar barreras de carácter económico, político. Por lo tanto, están muy preocupados en este año, como es natural, por la cuestión de Gran Bretaña. ¿Y qué hay de cierto en eso que se dice que el Club Bilderberg lo que propone, su fin último y oculto, es dominar a la población mundial? Hombre, vamos a ver, la finalidad del Club Bilderberg es la creación de un gobierno mundial y ese gobierno mundial se crea a partir de la existencia de unas relaciones económicas donde se derriben todas las barreras que impidan el libre comercio. En una situación de ese tipo, en una situación de libre comercio absoluto entre las distintas partes del mundo, digamos que eso por sí mismo demanda una estructura política de tipo mundial. La creación de un gobierno mundial, por tanto, es su finalidad. En esa creación del gobierno mundial hay muchos intereses encontrados y todos confluyen, lógicamente, en que es mucho más fácil
el control de la población, que es una de los objetivos del Club Bilderberg, todo eso confluye, como digo, en ese control de la población, a través de muchos mecanismos, a través de la puesta en marcha de muchos mecanismos de control. Uno de ellos es la propia disminución de la población mundial, que es un objetivo, confeso, de los principales... Lo han dicho ellos, abiertamente. Sí, de los principales componentes, de los principales miembros del club. Son promotores del aborto internacional, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con la esterilidad en nuestras sociedades y todo lo que tiene que ver con esa disminución de la población. ¿Quiénes dirigen este Club Bilderberg? Porque estamos viendo algunas imágenes, vemos a varios personajes, se ha hablado de los Rockefeller en sus inicios, hemos visto más actualmente a Hillary Clinton en esas imágenes que estábamos viendo, además de Hillary Clinton, que me imagino que si sale ahí es porque forma parte, sí. ¿Quién dirige ese club? Bueno, básicamente, vamos a ver, hay tres niveles. Un primer nivel donde están los invitados, la gente que es llamada de forma más o menos ocasional, aunque algunos con una cierta asiduidad, y que van a rendir cuentas o a ser presentados por distintas razones, ¿no? Hay un segundo nivel que está compuesto... Pat, ¿y cómo se selecciona esos invitados? ¿En base a qué criterios? Pues en función de la utilidad que pueda tener en un momento dado o en función de que se les haya encomendado la ejecución de alguna tarea y un año después, pues se quiera, un año después, o pueden ser 2 o 3 naturalmente, se quiera pues que rindan cuentas, ¿no? O bien para presentarlos en sociedad, como quien dice, a toda esa tropa de multimillonarios. Hay un segundo nivel después que está compuesto por una comisión permanente de unos 33 miembros, que son los que trabajan durante todo el año, digamos, en la implementación de las medidas que conduzcan a conseguir los objetivos que se ha propuesto Bilderberg. Y sobre eso hay un tercer nivel. ¿Y de esos 33 se conoce algún nombre o simplemente sabemos el número, la cifra, que son esos 33 que son permanentes? No, se conocen nombres, por ejemplo, en España, si es lo que interesa, pues hay Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián es un miembro permanente de Bilderberg, que es el enganche del club con los miembros españoles que, como digo, algunos de forma ocasional y otros de forma continuada están en el entorno o en el propio club Bilderberg, ¿no? Entonces, como decía, el tercer nivel es el que está dominado por los verdaderamente importantes, que son los multimillonarios norteamericanos, los que dirigen las grandes fundaciones, tipo Bill Gates, Ted Turner, por supuesto Rothschild, Rockefeller, los Clinton, pero sobre ellos dos personajes fundamentales, que son Henry Kissinger y David Rockefeller. Son los personajes que mueven todos los hilos, los dos son ya muy mayores y supongo que ya habrán previsto quiénes les suceda. ¿Y tiene influencia real de momento, a día de hoy, el Club Bilderberg? Porque ellos aspiran a ese gobierno mundial, pero de momento estamos lejos, ¿no? Parece. Yo creo que no estamos muy lejos. Es decir, creo que tienen pongamos unos años. ¿Yo veré el gobierno mundial del Club Bilderberg? Bueno, con toda probabilidad, pero además es que estamos muy cerca de eso. Si pensamos en las transferencias de soberanía que se han efectuado en el marco de la Unión Europea a Bruselas, a esa casta que absolutamente nadie ha elegido y que ha sido designada por estos señores, por estos y miembros de otro tipo de organizaciones, pero que todas confluyen en lo mismo, nos damos cuenta de que estamos muy cerca de la supresión de las soberanías nacionales. En Europa, el propio Javier Solana, que es un distinguido miembro del club, además de muchas otras cosas, ha dicho que se vieron sorprendidos por la facilidad con la cual los estados europeos han cedido esa soberanía. Ahora, afortunadamente, en Europa parece que hay una reacción contra esa cesión de soberanía y los pueblos europeos están pidiendo, sobre todo por la cuestión del TTIP, están pidiendo que cesen esas cesiones de soberanía y que se recupere la soberanía de los estados. Es, en el fondo, lo que está pasando en Europa en este momento, una reivindicación de la propia soberanía. A veces se hace, digamos, desde la derecha y otras desde la izquierda, pero es algo que en este momento está recorriendo Europa, ¿no? Como una especie, pues, de reacción frente a todo lo que ha sucedido. Por tanto, no estamos ni muchísimo, pero ni muchísimo menos lejos de un gobierno mundial. Estamos realmente muy cerca. Paz, pues ha quedado clarísimo, un poco escalofriante este último vaticinio que has hecho, pero bueno, tendremos que ver si se cumplen o no sus pronósticos. Esperemos que no. Si me permites, más que un vaticinio es un diagnóstico, pero en fin. Bueno, pues su diagnóstico esperemos que no se cumpla. Fernando Paz, muchísimas gracias y buenas noches. Un placer. Los deportes, Juan Manuel Pérez, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Más incidentes en la Eurocopa. Sí, además estos especialmente vergonzosos y desagradables. Los hemos visto al inicio de este informativo, los que han ocurrido hace apenas unos minutos. Estos son de ayer, pero merece la pena que se repasen para que esto no vuelva a repetirse. Son imágenes de hooligans ingleses amenazando, como estamos viendo, a este cobarde, a niños gitanos rumanos, lanzándoles monedas, mofándose de ellos. Recordamos que en la Plaza Mayor de Madrid los ultras del PSV ya hicieron algo parecido. Desde luego la UEFA tiene que tomar medidas porque esto no puede seguir ocurriendo en la Eurocopa. Una Eurocopa de la que también es noticia el empate de Cristiano Ronaldo, el empate de Portugal ante Islandia. Muy mal Portugal y muy mal Cristiano Ronaldo, que además luego rajó en zona mixta de los islandeses. Dijo, celebrando un empate como si fuera la Eurocopa, nunca ganarán nada. No ha sentado nada bien estas declaraciones en Islandia, donde siguen, evidentemente, celebrando
esa victoria a la selección, ese empate, puntual ante la selección portuguesa. Y este es Del Bosque, que dijo anoche en una entrevista que para él haber dejado sentado a Casillas en el banquillo es un dolor. Evidentemente Del Bosque sigue lamentando ese cambio en la portería de la selección española, porque Casillas está muy unido a él, pero De Gea seguirá siendo titular, por lo que se deduce de lo que dijo anoche. Nos vamos al Real Madrid, otro portero, Keylor Navas. Así trabaja el portero costarricense para recuperarse de su lesión en el tendón de Aquiles. Después de que el Real Madrid distribuyera estas imágenes, habló ante las cámaras de Real Madrid Televisión y reconoció que durante la temporada, evidentemente la etapa de Rafa Benítez, habían tenido bastantes problemas. Sí, porque fue una temporada muy regular en todos los sentidos. Yo creo que tuvimos momentos muy difíciles, pero nunca dejamos de creer, siempre confiamos en lo que nosotros podíamos hacer. Entonces, cuando se llega y se obtiene un título, a pesar de todas las tormentas que han habido durante el año, da mucha satisfacción. Nos vamos, Juanma, Beatriz. Nos vamos, les dejamos, eso sí, informados en puntopelota.es y en gaceta.es, y ya saben, a continuación, Punto Pelota y el Gato al Agua. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que pasen una muy buena noche. Adiós. Fue un gol que significó hacer realidad una de mis ilusiones de niño, y cuando logras algo tan grande, siempre te acuerdas de las personas que estuvieron allí, dándome su confianza. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. CaixaBank, tú eres la estrella. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece.